Bien, de vuelta con ustedes, 1 de la tarde, 31 minutos. Nickmer Evans está con nosotros, nuestro primer invitado la tarde de este lunes del Movimiento Democracia e Inclusión. Como mencionamos, nombres hay muchísimos. Que se conozcan públicamente ya hay varios, que sean precandidatos también que se conocen para quienes están dentro del mundo político también. El número puede superar hasta 20, pero propuestas hemos escuchado muy pocas. Cuando Isidro Molina estuvo acá con nosotros, nos planteó también su propuesta de cara al país y le preguntamos a Nickmer Evans si hay una propuesta detrás de poner el nombre en este contexto de candidaturas, de lectura de lo que puede ser el desarrollo del escenario hasta 2024. ¿Qué hay detrás? Nuestra propuesta se denomina Venezuela 20 puntos, no porque sean 20 puntos la propuesta, sino porque es la nota que necesitamos sacar para aprobar este desafío, ¿no? Ahora, dentro de ese Venezuela 20 puntos tenemos ya en desarrollo, porque estamos en una fase de construcción, incorporando algunos elementos todavía, varios aspectos. Te los enumero rápidamente, vamos a ver, ojalá el tiempo nos dé. Lo primero es la necesidad de una propuesta política. Vamos a la propuesta política de futuro para la reconstrucción de la democracia en Venezuela. Primero, la eliminación de la reelección indefinida. Segundo, por una enmienda. Esto tiene que pasar por la Asamblea Nacional, por esto es que esto es un conjunto de propuestas que parten del hecho de poder llegar al triunfo del Poder Ejecutivo y con una mayoría legislativa que permita facilitar los procesos de enmienda necesarios para poder lograr este objetivo. El segundo elemento es la reducción del periodo presidencial. El tercer elemento que presentamos ante esto es la necesidad de revisar y discutir el renacimiento del Senado y la concepción bicameral en la Asamblea Nacional. Esto como elementos que permiten generar el equilibrio del poder y garantizar la no permanencia y la continuidad de una pretensión de proyecto hegemónico en Venezuela. O sea, eliminar la pretensión hegemónica es fundamental y eso parte de una serie de reformas y de enmiendas en la Constitución, tales como esa. Ahora, hay otros elementos ya más desde el punto de vista de la perspectiva de la acción política y de la acción económica y social que son urgentes en este momento. Lo primero es la necesidad del desarrollo de lo que nosotros hemos denominado la tesis de la justicia justa. Todo el mundo se preocupa por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, pero el centro de atención en este momento del drama que está viviendo Venezuela en la pérdida de valores y elementos éticos está en la justicia. Desde el problema del vecino que se le está cayendo la pared y no tiene, porque hay una filtración de otro vecino y tú no tienes herramientas en donde apelar para poder tener con certeza que alguien intervenga en función del bienestar común, hasta los presos políticos. O sea, tenemos una dimensión, un tamaño impresionante de injusticia sistemática como consecuencia de la ausencia de un poder en donde los jueces todos son transitorios. Jueces designados que no han llegado por credenciales y que depende de quien lo ponga. La necesidad de una justicia justa es un reclamo además de una sociedad que durante años ha sido golpeada, que durante años ha sufrido de la ausencia de un equilibrio. Por eso es la redundancia de la justicia justa. El segundo elemento es la necesidad de una política de reconciliación social. Muchos hablan de una reconciliación política. Nosotros hablamos de una reconciliación social porque aquí tenemos que irnos a lo que sucede en la realidad de las comunidades, que es que si tú no te organizas con tu vecino, indiferentemente del partido o la ideología que profese, tú no vas a poder generar la acción concreta para que ese servicio público se restablezca. Estemos hablando del agua, estemos hablando del hueco al frente, de la recolección de la basura o de la distribución del gas. Porque son problemas que nos afectan absolutamente a todos. Entonces, la necesidad de una política de reconciliación social que vaya más allá de la falsa conciencia de las ideologías es un elemento para nosotros trascendental dentro de nuestro planteamiento. Otro elemento que consideramos fundamental es el hecho de que haya una cero impunidad ante los delitos. O sea, nosotros necesitamos volver. Ni siquiera volver, necesitamos reconstruir un tejido de valores y de respeto a la ciudadanía, que pasa por el hecho de que el semáforo funcione para que después lo respetes, ¿no? Pero también decirle a la gente que hay que respetar el semáforo. Pero así como eso, volvemos nuevamente a los delitos de lesa humanidad que se están en este momento desarrollando en la Corte Penal Internacional,
Y en una instancia como esa, ¿por qué nosotros tenemos que apelar primero a una instancia internacional cuando deberíamos tener nosotros nuestra propia justicia y ser intolerantes a la corrupción e intolerantes a la violación de los derechos humanos? O sea, esa es la única intolerancia justificable dentro de una acción política. Y el cuarto elemento que creemos fundamental es el abordaje del tema económico, pero con una perspectiva absolutamente distinta. Aquí generalmente te van a llegar o ya te han llegado políticos con propuestas en relación al hecho de el modelo económico que hay que desarrollar ya elaborado en una aplicación perfecta, en 4 láminas de PowerPoint, ¿no? Y aquí este es el modelo. Ahora, nosotros lo que planteamos fundamentalmente es el método para poder lograr el objetivo. El método de una economía equilibrada que vuelva a restablecer el valor justo de los salarios de los compañeros técnicos que están acá, del tuyo mismo como periodista y de todos los que nos están viendo, es a partir de poner de acuerdo a 3 factores fundamentales en el país. Uno, por supuesto el Estado, pero sin hegemonía. Segundo, no menos importante, los trabajadores. Y tercero, los empresarios. El llamado diálogo tripartito, como lo establece la OIT. La OIT establece claramente la necesidad de que el desarrollo de las políticas económicas en un país que busque algún tipo de armonía o equilibrio es a partir de un diálogo tripartito. Nosotros hablamos de una economía tripartita. Porque el que se siente aquí, Carlos, y te diga que el salario mínimo en Venezuela se puede mañana mismo decretar en $200 es un populista. Y el que se siente aquí y esté demandando un salario de $700 también es un populista. Porque aquí la única manera de que el salario valga lo que se aspira que valga es a partir del acuerdo entre la reactivación de un aparato económico que está destruido, la posibilidad de un compromiso de los trabajadores de ser parte de la reconstrucción de ese aparato productivo y de un Estado que respete, de un Estado que no expropie, que dé garantías legales y constitucionales para que venga inversión, no solamente del extranjero, porque ese es el otro mito. ¿Necesitamos inversión extranjera? Claro que sí, necesitamos inversión extranjera. Pero aquí se han fugado más de 650 mil millones de dólares en 20 años. Imagínate que tú, por repatriación de capitales, devuelvas nada más el 10%. El 10% equivale a 3 años de presupuesto hoy, anual, que vueltos a la patria por una serie de mecanismos internacionales que existen y existen experiencias previas como la de Ecuador, por ejemplo, que logró repatriar capitales de gente que se la robó. Y en todos esos procesos judiciales que están afuera, lo que tenemos que decirle a los gobiernos de afuera es, está bien, usted meta preso el que tiene que meter preso, pero usted sabe que ese dinero pertenece al Estado. Pertenece al Estado venezolano y usted tiene que devolverlo. Ya mucho de ese dinero se quemó. Pero imagínate poder devolver solamente el 10%, 65 mil millones de dólares. Es más, no pidamos mucho. Imaginemos 50 mil, 40 mil. Con eso arrancas. Más la posibilidad de generar una solicitud por consecuencia de demostrar confianza, de que se llegó a un gobierno confiable y que podamos nosotros optar a un crédito internacional ante el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el COCO. No hay ningún problema. Ante esas instancias, con unos 50, 60 o 100 mil millones de dólares más, este país en 3 años vuelve a ser, y mejor dicho, se convertiría en la potencia que realmente puede significar para América Latina y para América, con por supuesto la reinversión en la industria petrolera, pero además también la necesidad de la focalización ¿Pero una en la industria atención petrolera del Estado o una industria petrolera del privado? Mira, porque modificar el rol del Estado pasa por revisar también su participación. Todo ese petróleo que está abajo es propiedad de todos los venezolanos, por lo tanto del Estado. Pero de ahí en adelante, procesos de comercialización necesariamente tienen que estar en manos mixtas, en manos privadas, en manos internacionales. Vamos, ya es una realidad el cambio de fuentes energéticas en el mundo. Y el petróleo se nos va a quemar en las manos porque va a llegar dentro de pocas décadas la realidad de que ya el combustible fósil va a ser superado.
Por lo tanto, en su momento con el carbón. Es urgente que nosotros saquemos provecho de esto para invertir hacia una Venezuela del futuro que no va a necesitar este tipo de combustible y que además tenga la capacidad de poder avanzar en el desarrollo tecnológico, turístico y petrolero en Venezuela, y energético, no solamente petrolero, sino energético en Venezuela, que tenemos una extraordinaria capacidad de desarrollo. Nickmer Evans viene de la izquierda, viene de Marea Socialista, viene de los movimientos de izquierda. ¿Cómo ve hoy la posibilidad también de plantear esa propuesta al sector descontento del oficialismo? Aquellos que además son de izquierda, pero podrían pensar, una propuesta que plantee la participación de privados no es precisamente la misma idea que se persigue, ¿no? Esa misma izquierda que hoy, gracias a sus errores, ha tenido que admitir y estimula la dolarización de la economía venezolana. Esa misma izquierda que participa en el mercado bursátil, que tiene bolsa, que vende las acciones de las empresas nacionalizadas por Chávez. No va a ser muy difícil convencerlos, Carlos, porque ellos lo que están haciendo es un intento fallido de lo que debe hacerse en Venezuela, porque al final no es una política, sino es una salida de paso de ellos. Pero ellos saben al final que la única manera de poder superar el modelo que se ha implementado con fallas, con ausencia absoluta de un criterio económico como es el socialismo del siglo XXI, no es una vuelta tampoco al capitalismo, no, es la búsqueda del ejercicio de una síntesis de las mejores prácticas, que no está cargado de un tema ideológico, sino que está cargado de sentido común, que es el menos común de los sentidos, que es la necesidad de tener 4 dedos de frente, y sobre esa dimensión de 4 dedos de frente, utilizar el sentido lógico para poder decirle a los venezolanos que vamos a hacer lo que los venezolanos saben que es lo mejor. Que no es que te entreguen una caja de alimentos, sino que tú con tu salario puedas ir a comprar lo que quieras, porque además hay y porque además puedes comprarlo para poder llenar tu la cena y tener el orgullo de proveer a tu familia de las cosas necesarias porque es producto de tu trabajo. Nickmer, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por plantearnos también la propuesta que se está haciendo al país desde el Movimiento Democracia e Inclusión. Nickmer Evans estuvo con nosotros, él es politólogo y también representante de este movimiento, como hemos mencionado. Nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a presentar para ustedes una entrevista que hace algunos días hicimos al diputado Oliver Ponce, donde hablamos sobre lo que está ocurriendo con las universidades en Venezuela, lo que se plantea dentro de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, Educación, Ciencia y Tecnología en el Parlamento venezolano y la visión respecto al desarrollo de las elecciones para la Federación de Centros Universitarios, la importancia de renovar las autoridades en las casas de estudio y el tema clave dentro de la vida universitaria que tiene que ver con la autonomía tanto presupuestaria como para el ejercicio del resto de sus actividades. Recuerden nuestras redes sociales, @EnContextoPisoy.